Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de hoy. El webinar de hoy trata sobre resolver todas las dudas sobre la declaración de renta y el patrimonio, ya que como cada año llega el momento de rendir cuentas con Hacienda y son muchas las consultas que nos están llegando de los clientes, con lo cual queremos resolverlas aquí en un formato webinar. Hoy tendremos con nosotros a Ana Díaz, directora de la Oficina de Valencia, a Yolander, Tax Manager en Madrid, y a Carlos Carbo, asesor fiscal en Barcelona. Vale, perfecto. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar ya. Antes de iniciar con las preguntas que nos han ido llegando, me gustaría hacer una breve introducción comentando un poco las fechas importantes de cara al inicio de la campaña de renta y patrimonio de este ejercicio 2020, así como de las principales novedades e implicaciones del COVID-19 en la imposición personal, ¿no? En los impuestos que conocemos como IRPF e impuestos sobre el patrimonio. En cuanto a las fechas, pues este año la campaña se inicia el próximo 7 de abril y terminará, como de costumbre, el 30 de junio. Si deseamos domiciliar el pago, el plazo de presentación hay que tener en cuenta que termina el 25 de junio, siempre son 5 días antes. Respecto a las novedades, lo primero que hay que decir es que cambios importantes tampoco han habido en 2020. Digamos que los cambios más relevantes van a venir a partir de 2021 con la aprobación de los nuevos presupuestos. Pero esto no significa que no haya habido novedades en 2020 debido a la situación de pandemia conocida por todas. Contamos con una extensa doctrina administrativa que lo que pretende es adaptar el IRPF y impuestos sobre el patrimonio al contexto actual que estamos viviendo. En este sentido, a continuación, voy a hablar sobre algunas de las consecuencias, implicaciones principales que ha traído el COVID-19. Vamos a empezar con los rendimientos del trabajo, y este es un tema bastante candente que se ha hablado mucho, que es el tema de qué pasa si yo tengo mi retribución normal y corriente, mi relación laboral con mi empleador, pero después me veo afectado por un ERTE y también recibo esta prestación por desempleo. Y si estamos obligados o no a presentar la declaración en este caso. Entonces, cuando solamente percibimos rendimientos del trabajo, únicamente estamos obligados a presentar la declaración de la renta si, no, si supero el umbral, lo que es la remuneración bruta anual, de 22.000 euros. ¿Vale? Esto es el primer punto que tenemos que tener claro. Eso sí, siempre que estemos hablando de un único pagador. ¿Vale? Por lo tanto, si yo solamente tengo un pagador, si estoy por encima de los 22.000 euros brutos anuales, tengo obligación de presentar la renta. Si estoy por debajo, puedo elegir si presentarla o no. ¿Qué es lo que sucede si tengo más de un pagador? Pues si tengo más de un pagador, lo primero que tengo que hacer es ordenarlos de más a menos importantes. Y si el cúmulo de rendimientos de estos pagadores secundarios es superior a 1.500 euros en todo el año, aquí el umbral pasa de 22.000 a 14.000. Será más fácil entonces tener obligación de presentar la declaración de la renta. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Pues básicamente, uno de los temas de los que se ha hablado más últimamente es qué tratamiento tiene el SEPE y la prestación que nosotros recibimos en el caso de que nos despidan temporalmente. Lo que dice tributos es que el SEPE es un pagador más y esta prestación tiene que tributar como un rendimiento del trabajo. Por tanto, si durante el 2020 he percibido la retribución de mi pagador principal, mi sueldo o salario, y posteriormente me han echado y tengo esta prestación debido a un ERTE, tengo que vigilar porque si esta prestación es superior a 1.500 euros, ya el límite no serán 22.000 euros, sino que me tendré que fijar en el otro límite de 14.000 euros. Y es muy posible que tenga obligación de presentar la renta y además, cuidado, porque normalmente estas prestaciones por desempleo no tienen retención. Con lo cual, ya que no he pagado durante el año fiscal, ahora cuando me toque rendir cuentas ante Hacienda, seguramente el resultado sea ingresar. Siguiendo con los rendimientos del trabajo, otra cuestión que se ha tratado bastante es la exención contemplada en los vales comida. Hay algunas empresas que a sus trabajadores les pagan la manutención y para incentivar esta conducta, el legislador declara exentas
estos rendimientos que calificamos como rendimientos del trabajo en especie, estos vales comida. La exención es hasta los 11 euros diarios. Uno de los requisitos para poder aplicar esta exención y por lo tanto el empleador no tener que retener y el empleado no declarar ese rendimiento en renta es que la comida se consumiera en el mismo centro de trabajo. Debido a la situación actual de pandemia y al teletrabajo que poco a poco se está imponiendo, al legislador no le ha quedado otra que aceptar dentro de la exención, ampliar este supuesto de exención y incluir otras fórmulas indirectas como la comida a domicilio. Por lo tanto, si nosotros seguimos disfrutando de estos vales comida, a partir del 2020, aunque esa comida no se consuma en el centro de trabajo, que nos vayan a casa a entregarla, podemos seguir disfrutando de la exención. Respecto a otra exención que también es bastante conocida y ha dado bastante que hablar, sería la reinversión de la vivienda habitual. ¿Qué es lo que dice aquí la ley del IRPF? Bueno, pues básicamente, si tenemos un contribuyente que tiene una vivienda habitual, se cansa de ella, la vende y con ese importe que recibe por la transmisión se compra una nueva vivienda habitual, la posible ganancia patrimonial que se haya podido generar por la venta de la primera vivienda habitual estaría exenta. Para poder disfrutar de esta exención, uno de los requisitos es un requisito temporal, que es que la reinversión, la compra de la nueva vivienda habitual, se tiene que realizar en un plazo no superior a 2 años. ¿Qué es lo que ha pasado durante la pandemia? Pues que debido a que en el estado de alarma pues todo estaba paralizado, a muchos contribuyentes les vencía el plazo y no les dio tiempo para hacer esta reinversión y consecuentemente pues peligraba esta exención que habían podido disfrutar previamente. En este caso, Tributos lo que ha dicho es que durante el periodo en el que estuvo declarado el estado de alarma, que son 78 días, ese plazo, ese cómputo de los 2 años estaba congelado, como la gran mayoría de plazos administrativos. Entonces, aquellos contribuyentes que les venciese justo en el estado de alarma tendrían 78 días más para perfeccionar esta reinversión, para hacer esta compra de la nueva vivienda dentro del plazo de los 2 años y así no perder la exención y tener que realizar una complementaria con los consiguientes intereses y recargos que eso conlleva. Seguimos con los inmuebles y ahora vamos a centrarnos en la figura del arrendador, que también pues, ha estado bastante afectada por el COVID-19. ¿Y qué tratamiento tiene que hacer este de los rendimientos que percibe de los inmuebles? Durante la situación de pandemia es muy posible que el inquilino se haya retrasado en el pago de las mensualidades o incluso no haya pagado. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que independientemente de la corriente financiera, es decir, independientemente de que si el inquilino vaya pagado o no, aquí el criterio que Hacienda usa es que tú tienes que declarar el ingreso cuando es exigible. Y esto lo encontraremos en el contrato, ¿no? Normalmente nos dice que va por mensualidades y se tiene que pagar del 1 al 5. ¿Vale? Entonces esto importantísimo, porque muchas veces se incurre en el error de, como no me ha pagado el inquilino, no lo declaro, lo declararé más tarde cuando me pague. Eso es incorrecto. Si Hacienda lo detecta, te lo va a imputar en el ejercicio en que era exigible y, bueno, pues esto también pues, conllevará pues, sus recargos e intereses. ¿Qué recomendamos para evitar esta situación si el inquilino no va a pagar o va a pagar más tarde? Modificar las condiciones contractuales, lo que es el contrato, añadir un anexo o hacer un nuevo contrato de cero y entonces ahí estipular las condiciones que aplicarían ahora y esto pues beneficiaría tanto al inquilino como a nosotros porque no tendríamos que pagar impuestos sobre un ingreso que realmente todavía no hemos percibido. ¿Vale? Por lo tanto, esto sería una primera recomendación que yo haría. Con el nuevo contrato, Hacienda no podría decirnos nada. Se dice que son exigibles en 2021, lo ponemos en 2021 y aquí no tendremos ningún problema. Otra recomendación, y que también está ligada a estas cuestiones que nos llegan mucho sobre alquileres y el COVID-19, es qué pasa si no decido firmar este nuevo contrato. Sigo usando el contrato que he tenido siempre, pero claro,
no me paga el inquilino y por exigibilidad yo tengo que declarar igual estas rentas. También es necesario conocer que en los rendimientos del capital inmobiliario, en los alquileres, yo declaro unos ingresos, pero después a estos ingresos le puedo restar una serie de gastos deducibles como las amortizaciones, mantenimiento, conservación, intereses, algunos límites. Uno de estos gastos sería las moras superiores a 6 meses, es decir, desde la exigibilidad, desde la fecha en que el inquilino tenía que pagarme, han pasado más de 6 meses y no me ha pagado. Entonces, un poco para ponerse de lado del arrendador, le dice, oye, declaras el ingreso, pero si ya ha pasado 6 meses desde que tenía que haberte pagado, según el criterio de exigibilidad, ese importe también te lo dejo poner como gasto deducible y entonces queda neutralizado y no tributas por un ingreso que realmente no has obtenido. Debido a la situación del COVID-19 y un poco para facilitar también la tributación a los arrendadores, lo que se ha hecho es pasar este plazo de mora obligatorio de 6 meses a 3 meses, con lo cual ahora es mucho más sencillo que los impagos que nos pueda que no hayamos recibido por parte del arrendatario sean gasto deducible y no tener que tributar por este ingreso que efectivamente no hemos percibido. Y ya finalmente, para terminar con esta introducción y novedades ligadas a esta doctrina administrativa inherente a la pandemia, al COVID, también decir que en 2020 ha cambiado lo que es la deducción por donaciones y donativos. Ha aumentado. Yo lo que entiendo es que el legislador, un poco para incentivar una conducta algo más solidaria, sobre todo en esta época que estamos viviendo, que no es fácil para ninguno, ha aumentado los porcentajes de deducción y han quedado de la siguiente forma. Tendríamos hasta 150 euros, lo que es la base, la deducción que realizo, sería 80%, lo que es la deducción, es decir, me podría deducir en cuota 120 euros y el exceso de estos 150 euros, si he donado de más, aplicaría un porcentaje de deducción del 35%. ¿Vale? Decir que este porcentaje del 35% se puede ver incrementado hasta un 40% si existe recurrencia, es decir, no es la primera vez que estoy donando a la misma entidad sin fin de lucro. ¿Vale? Entonces, esto es muy sencillo de ver porque cuando nos sacamos los famosos datos de Hacienda, ahí ya nos sale desglosado si hay esta recurrencia o no la hay. Entonces, si la hay, sabemos ya que podemos, en vez de un 35%, podemos aplicar un 40% sobre la parte del donativo que excede los primeros 150 euros. Y ya por último, y pasamos de una vez por todas a las preguntas, para terminar con los donativos y deducciones por la realización de donaciones, decir que es muy importante conservar el certificado que la entidad sin ánimo de lucro está obligada a expedirnos, porque este certificado acredita ante Hacienda la legitimidad de la deducción que nos estamos aplicando. Entonces, es muy importante, no solamente para esta deducción, también para otras bonificaciones fiscales. Al final la carga de la prueba, cuando estamos deduciendo impuestos, recae sobre el contribuyente, con lo cual es importantísimo conservar ese documento y hacerlo al menos durante 4 años, que es el periodo general de prescripción en el ámbito tributario. Y hasta aquí la introducción. Muy bien, ahora vamos a empezar a contestar algunas preguntas que nos han ido llegando estos días por mail, pero no lo hemos dicho al inicio, pero podéis ir escribiendo ya vuestras preguntas en el chat que tenéis aquí para que las podamos ir pasando y de todos modos, si no diera tiempo a responder alguna de las preguntas, al final del webinar se os lanza un cuestionario donde también la podéis dejar y nos pondríamos en contacto para contestarla. Vamos con la primera que tenemos, que es una, yo creo que de las más típicas. ¿Qué me sale más a cuenta? ¿Tributación individual o tributación conjunta? Vale, pues esta la contesto yo mismo. Antes que nada, decir que, bueno, no todos los contribuyentes pueden optar por la tributación conjunta. Por la tributación individual, está claro que sí, pero por la tributación conjunta se tienen que reunir una serie de requisitos. ¿Vale? Entonces, la ley del IRPF contempla 2 modalidades de tributación conjunta. La primera consistiría en la familia tradicional, en la que la conforman, digamos,
los cónyuges, separados legalmente, y los hijos, si los tienen. Sería la familia tradicional. Entonces, ¿de qué se trata esto de la tributación conjunta? Que todos estos miembros tributan como un único contribuyente, como un único ente, que es lo que denominamos, unidad familiar. Aquí hacer algunas precisiones. La ley de IRPF, hay que decir que es un poco arcaica en algunas cosas y no acepta, por ejemplo, las parejas de hecho, ¿vale? Entonces tienen que haber contraído matrimonio. Y en cuanto a los hijos, para que puedan formar parte de este único contribuyente, de esta unidad familiar, tienen que ser menores de edad. Es decir, a partir del año en que cumplen los 18, ya no pueden formar parte de la unidad familiar, salvo que un juez otorgue a los padres la patria potestad prorrogada o rehabilitada. En este caso, como estaría incapacitado judicialmente, sí que podrían entrar aunque fuesen mayores de edad. Respecto a la segunda modalidad, bien, aquí imaginemos, ¿no? La familia que está casada y tiene sus hijos, le va muy bien todo, hasta que llega un momento en que las cosas se tuercen y se separan. Pues esta sería la segunda modalidad. Uno de los progenitores que se ha separado y que convive con los hijos. Entonces, la unidad familiar sería el progenitor, ya sea el padre o la madre, y los hijos que conviven con este. Habría muchos más casos, está claro. Hay muchas casuísticas, pero un ejemplo para que se entienda esta segunda modalidad, el más claro, pienso yo, sería este. La única diferencia en este caso sería que la primera pues estarían los dos progenitores y en la segunda faltaría uno de ellos, que es el que no convive con los descendientes. Y ahora vayamos al kit de la cuestión. Si puedo elegir entre tributación individual o tributación conjunta, ¿cuál es la que me conviene más? Pues la última, la tributación conjunta, será recomendable cuando uno de los integrantes de la unidad familiar perciba muchos rendimientos, muchas rentas, y el resto, sus rendimientos sean escasos o inexistentes. Otra situación que podríamos ver en la que es beneficioso aplicar la tributación conjunta, imaginemos el caso de dos cónyuges, uno vende parte de su patrimonio generando una pérdida patrimonial muy elevada, pero que no tiene suficiente base para compensarla, pero el otro cónyuge sí. Entonces, si juntamos a estos dos, se podría llegar a compensar la pérdida de optar por la tributación conjunta. En cualquier caso, cada supuesto tiene sus particularidades y es imprescindible analizar caso por caso a ver qué tipo de tributación nos conviene más. Si tributación individual de todos los miembros de la familia o juntarlos todo en tributación conjunta y tributar como único contribuyente, como una unidad familiar. Desde G de Asesoría ofrecemos este tipo de estudios y siempre pues tenemos bastantes clientes que vienen con su cónyuge o que tienen incluso hijos y pues es obligatorio hacer este estudio, este análisis, porque al final de lo que se trata es de optimizar al máximo el ahorro fiscal para toda la familia. Vale, tenemos otra. ¿Cómo puedo acogerme al 7P? ¿Cuáles son los requisitos? Pues, Ana, si me lo permites, le vamos a dar descanso a Carlos, que ha hablado mucho, y esta la voy a responder yo. Bueno, lo que conocemos como 7P es una exención, tiene este nombre porque está regulada en la letra P del artículo 7 de la Ley de Renta, que es la 35/2006. Y lo que pretende es favorecer la internacionalización de las empresas. Hasta la fecha, si lees la normativa, en principio no parece tener mayores complicaciones, pero la agencia tributaria pues, tiene una aplicación muy restrictiva de este beneficio fiscal, ¿no? Que se resume básicamente en lo siguiente. Si un trabajador percibe rendimientos del trabajo derivado de su relación con su empresa, este trabajador es desplazado al extranjero de manera física para prestar servicios a una empresa no residente o al establecimiento permanente de una española en el extranjero, pues puede tener derecho a aplicar una exención de hasta 60.100 euros anuales a los salarios que percibe. Bueno, el cálculo pues, se hace según el bruto diario y no tiene mayor cuestión que o bien aplicarla en nómina o dejar al trabajador solo ante el peligro y que la aplique en su autoliquidación de renta.
Sí que es verdad que hay una cuestión que complica su aplicación, y es cuando esta empresa a la que nos destinamos al extranjero a prestarle los servicios, pues es una empresa del grupo. Porque en ese caso la norma viene a decir que hay que acreditar que ese trabajo que se le presta produce una ventaja o utilidad en el seno de esta empresa receptora, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que de no existir una empresa del grupo que le pudiera prestar estos servicios, pues que la empresa receptora de los mismos estaría dispuesta a contratarlos a un tercero independiente. Esto genera multitud de problemas en ocasiones y hay que aportar documentación de precios de transferencia, de contratos. Si no se refacturan los servicios, pues podemos tener un problema con la administración o generar la suspicacia de que no se está generando esta ventaja utilidad. Bueno, realmente es un punto que suele complicar la aplicación. El caso claro de aplicación de 7P, es el que pongo siempre, es empresa española que instala aires acondicionados, que envía uno de sus trabajadores a un cliente portugués a realizarle la instalación del aire acondicionado. Bueno, pues este empleado tendrá derecho por los días que está en Portugal a quedar libre del IRPF español. Un requisito adicional, que sé que se me ha olvidado comentaros, es que el país al que se desplaza el trabajador tiene que o contener un impuesto de naturaleza análoga al IRPF español o tener firmado con España un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información. Por lo tanto, paraísos fiscales quedan automáticamente excluidos y en el plano de otros países que no sean tan fiscalmente amistosos, pues habría que mirarlo, ¿no? En el momento que hay convenio, este requisito se entiende cumplido. Quería decir dos cosas muy interesantes o muy importantes. Uno, la documentación de los desplazamientos. Es fundamental para aplicar la exención tener documentación que acredite que el desplazamiento se realiza de manera física al extranjero. O sea, no vale teletrabajo, no vale cuando estamos en prestaciones de servicios, no vale que el trabajo se preste desde España de manera teletrabajo, no. El desplazamiento tiene que ser físico, por lo tanto, habrá en ocasiones un billete de avión, habrá billetes de tren, billetes de autobús, habrá facturas de hotel, habrá sellos en el pasaporte. Pues, toda esa documentación es fundamental, ¿vale? Por supuesto, lo que he dicho antes, si la empresa lo aplica en la propia nómina del trabajador, fenomenal, porque eso es una prueba a mayores. Si la empresa tiene reticencias a aplicar la exención ya en la nómina, minorando las retenciones, pues el trabajador luego la puede aplicar en su declaración de la renta, pero lo que he dicho, ¿no? Está un poco más solo ante el peligro. Se puede, está un poco más solo ante el peligro. Y por último, antes de pasar a la siguiente pregunta que nos hayáis presentado, quiero mencionar dos sentencias relativamente recientes, una más que la otra. La primera y la más reciente de todas es del Tribunal Supremo, y es que los días de desplazamiento al extranjero finalmente se ha decidido que son susceptibles de aplicación. ¿Vale? Hasta esta sentencia, lo que venía diciendo la agencia era que si el desplazamiento no te permitía realizar una jornada laboral en el extranjero, es decir, pues te vas, coges el avión a las 7 de la mañana, llegas a las 9 al país de destino y puedes desarrollar una jornada que ellos entienden laboral, una de 8 horas. En ese caso podías. Si tomabas el avión a mediodía y llegabas a una hora en la que no podías desarrollar una jornada laboral completa, pues se entendía o la agencia entendía que no podías aplicar la exención. Se ha dicho que el día de desplazamiento y el día de retorno aplican exención. Y otras sentencias, digo sentencias porque esto tiene más recorrido, es la aplicación de la exención a los rendimientos que perciben los consejeros, altos directivos, en los que no está clara la doctrina del vínculo, ¿no? Si los rendimientos son propiamente salarios, rendimientos de trabajo puro, son los del 17.1 de la ley, o si son relación estatutaria, mercantil, que se consideran rendimientos del trabajo, pero por ficción legal fiscal, ¿no? Que serían los del 17. Bueno, pues la Audiencia Nacional ha dicho ya en dos sentencias que esos requisitos, que esos rendimientos, también son susceptibles de aplicación de la exención. Estamos pendientes de la casación del Supremo, pero sería raro que no fuera todo en esa línea, ¿no?
Y por mi parte, nada más del 7P. Espero haber resuelto las dudas. A ver, tenemos otra pregunta. Ahora cambiamos un poco de tercio. Ahora nos preguntan, ¿cómo tributa la compraventa de las criptomonedas? Venga, que a esta me animo yo. Bueno, buenos días a todos. A ver, al final el tratamiento fiscal de las criptomonedas es exactamente el mismo del de cualquier otro activo financiero. Por lo tanto, en la declaración del IRPF, los rendimientos que se generen, bien de las transmisiones o de las permutas de moneda o incluso de los swaps, lo que van a dar lugar es a una variación patrimonial. La variación patrimonial puede tener como resultado un beneficio o una pérdida y se tiene que calcular pues conforme establece la propia norma del IRPF, que es entre la diferencia del valor de transmisión y del valor de adquisición. Si el resultado es positivo, pues entonces habrá un beneficio en la operación que deberá de integrarse en la base imponible del ahorro. Este beneficio se puede compensar también con las pérdidas que se haya obtenido dentro del mismo periodo impositivo. En el caso de que el resultado de la operación sea negativo, es decir, que haya generado una pérdida, se va a poder compensar bien con los beneficios que se hayan obtenido dentro de la base imponible del ahorro en el mismo periodo o bien con el resto de rendimientos obtenidos en la base imponible del ahorro, pues por ejemplo intereses o dividendos, hasta el límite del 25% de dicho saldo. Si todavía nos queda algo pendiente, pues bueno, pues tenemos 4 años más para compensarlo. Quiero dejar claro que todas las operaciones que se realicen con criptomonedas tributan, independientemente de dónde se realice la operación y aunque sea en mercados extranjeros, porque se tributa en el país donde es residente el contribuyente. Toda esta operativa con las criptomonedas pues se puede complicar y mucho, ¿no? Pensemos por un momento en esto que se ha puesto tan de moda, ¿no? Que son las tarjetas prepago de criptomonedas y donde pues podemos ir a tomarnos un café, la Coca-Cola, la cervecita y el aperitivo y pagar cada una de estas transacciones con nuestra tarjeta prepago de criptomonedas. Pues bien, cada transacción que realicemos, es decir, cada pago que hagamos con esa tarjeta, va a generar una venta de criptomonedas que va a ser a su valor equivalente a euros en ese mismo momento. Teniendo en cuenta que el mercado de criptomonedas es continuo, es decir, que no cierra, pues imaginar lo complicado que puede llegar a ser calcular la variación patrimonial generada en cada una de estas transacciones. Esto respecto al IRPF. Y la segunda parte de cómo tributaría fiscalmente respecto al impuesto sobre patrimonio, pues igual, como cualquier otro activo financiero, es decir, que debe declararse su valor equivalente a euros a 31 de diciembre. Esto lo ha dicho la Dirección General de Tributos en varias consultas y, por tanto, el contribuyente tendrá la obligación de declarar el valor de las criptomonedas en el impuesto de patrimonio siempre y cuando pues, tenga obligación de presentar este impuesto. Ojo, porque esto no es una novedad de este año. Quiero decir, las operaciones con criptomonedas han estado sujetas al IRPF y al impuesto de patrimonio desde siempre. Por lo tanto, si alguien ha realizado algún tipo de operación con estas monedas y no las ha declarado, debe de ser consciente de que tiene una contingencia fiscal. Novedades. ¿Hay novedades para el 2021? Pues sí. La Administración Tributaria, como no, pues ya tiene puesto su objetivo en obtener información sobre las operaciones que se realicen con este tipo de monedas. Y no solo con los rendimientos que se puedan obtener, sino también en controlar el origen de dónde vienen estos fondos. Y entonces, ¿qué es lo que está trabajando? Pues está trabajando obtener una cooperación internacional con otros países. Actualmente está en marcha el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude, y lo que pretende la Administración Tributaria es obligar a las entidades
que operan, que realizan este tipo de servicios, es decir, que trabajan con criptomonedas, para obligarles a declarar la información. ¿Y qué otro punto está en este proyecto de ley? Pues está la obligación de informar el valor de estas criptomonedas en el modelo 720. Para los que no sepan lo que es el modelo 720, es una declaración informativa que obliga a los contribuyentes a informar de aquellos bienes y derechos que tienen el extranjero, siempre y cuando supere los 50.000 euros anuales. Hasta ahora esta obligación de declarar las criptomonedas en el 720 solo estaba recogida en la normativa foral de Guipúzcoa. ¿Qué es lo que queda en evidencia otra vez? Pues que los mercados van mucho más rápido de lo que van los legisladores, ¿no? Pero bueno, es evidente que las criptomonedas han llegado para quedarse y, de hecho, una compañera nuestra de Madrid, Laura Naranjo, lleva una empresa que por primera vez ha retribuido a sus empleados con criptomonedas. Este tipo de remuneración para los empleados será un rendimiento en especie y tributará como tal en su declaración de renta. Yo quiero transmitiros a todos que es muy importante informarse de las obligaciones antes de invertir en este tipo de activo financiero, en criptomonedas, y hay que hacer las cosas bien. Entonces, de ahí la importancia siempre de estar bien asesorado. Yo, por mi parte, creo que no tengo nada más que añadir respecto a esta pregunta. Vale, vamos por la siguiente. ¿Cuándo puedo acogerme a la ley Beckham? Venga, John. Bueno, pues esta para mí, porque la ley Beckham, digamos que es la otra cara de la moneda del 7P que he comentado antes. El 7P, digamos que es una facilidad para que se internacionalicen las empresas españolas, y la ley Beckham es justamente la atracción de talento extranjero, ¿no? Bueno, llamamos ley Beckham a lo que técnicamente es el artículo 93 de la ley de renta, y técnicamente se llama régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español. También se conoce como impatriados o mal llamada ley Beckham. ¿Y por qué digo mal llamada ley Beckham? Bueno, pues porque ha sufrido diversas modificaciones, la última de calado en el 2015, y ahí se excluyó a los deportistas de alto nivel de la aplicación del mismo. Anteriormente a esa reforma ya se había limitado a 600.000 euros brutos al año los rendimientos que podías percibir estando bajo este régimen. O sea que los futbolistas de alto nivel, pues hombre, están excluidos de hecho y de derecho de esta norma, ¿no? Luego la limitación de los 600.000 euros, ese techo se quitó, y lo que se ha hecho ha sido que a partir de 600.000 euros, en vez de tributar al tipo del 24, tributas al tipo del 45, y este año del 47. ¿Vale? Pero bueno, creo que la pregunta era que cómo aplicar al régimen, no cuándo puedo aplicar al régimen. Por lo tanto, requisitos estrictamente de este régimen. Primero, tiene que ser una persona que no haya sido residente fiscal español en los últimos 10 periodos impositivos, ¿vale? Posteriormente, tiene que ser una persona que vaya a adquirir la residencia fiscal española y que se traslade a España por un motivo de los dos siguientes. La puerta de entrada más lógica de este régimen, que es un contrato de trabajo, o la puerta, que para mí es la puerta de atrás, ¿no? O la vía B, alternativa, de entrada a este régimen beneficioso, que es la de adquirir la condición de administrador de una entidad en la que no participe conjuntamente con sus parientes más cercanos en más del 25%. ¿Vale? Por lo tanto, contrato de trabajo, bien puede ser que tu empleador en el extranjero te desplace a España, o bien puede ser que inicies una nueva relación laboral estatutaria en España. ¿Vale? Ahora bien, lo que tiene que existir es un nexo de causalidad. No vale, me vengo a España, busco trabajo, lo firmo, el contrato, y aplico al régimen. No, además, ahora hablaremos de plazos. Me parece que los plazos tampoco son como para perseguir esa estrategia. ¿Vale? Y luego hay otro
otro requisito adicional, que es que no se pueden obtener en España, no se pueden obtener por esta persona que se traslada a España, rentas que se considerarían obtenidas mediante establecimiento permanente. Establecimiento permanente es un lugar fijo de negocios en España. Por lo tanto, se están excluyendo esas personas que perciben rendimientos de actividades económicas, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con esas personas que vienen, pues los casos más típicos que me he encontrado de países anglosajones, Reino Unido, Estados Unidos, que vienen con esa figura del freelance. Bueno, el freelance no tiene una relación laboral ni estatutaria, ni va a tener una carta de desplazamiento ordenada por su empleador, porque el empleador como tal no lo tiene, él es autónomo. Entonces, cuidado, porque esas personas no podrían acogerse al régimen especial. Estos serían los requisitos. Luego, ¿cómo funciona? Pues, si os parece, voy a entrar muy rápidamente en ello, en cómo funciona este régimen. Tributación en España por los salarios mundiales al 24% hasta 600.000 euros brutos. Por encima de los 600.000 euros brutos ya estaríamos en el 45, 47 a partir de 2021. Dividendos, ganancias de capital, etcétera, que tengas en el extranjero, no tributan en España. Tributarán en los países de la fuente. Cuidado porque no tenemos, los impatriados no tienen certificados de residencia fiscal a efectos de convenio. Por lo tanto, no pueden aplicar los beneficios de convenio, porque en ocasiones dividendos e intereses tienen una tributación limitada en la fuente. No. Y estas personas tributarán como un no residente, plenamente bajo la norma de no residentes del país de la fuente, ¿sabes? Primer punto por el cual hay que hacer números. No nos pensemos que, bueno, es que me va a desplazar mi empleador a España y qué bien que voy a tributar al 24%. No, tengamos cuidado. ¿Por qué? Por esto que he dicho. Además, no se tienen en cuenta las circunstancias personales a efectos de la declaración de renta. Por lo tanto, si tienes un montón de hijos que aumentan tu mínimo personal y familiar y por lo tanto la cantidad que queda libre de impuestos, pues tampoco se tiene en cuenta. Además, no pueden aplicar exenciones. Pues la que hemos comentado antes, el 7P. Si parte de esos salarios los percibes en el extranjero, no puedes aplicar la exención. Va a tributar íntegramente en España. Tampoco podrás aplicar la exención por despido. En caso de que el empleador que te ha trasladado te despida, pues esa indemnización quedará plenamente sujeta al IRPF. Tampoco aplica la exención por reinversión en vivienda habitual, porque en principio estas personas se les priva de la condición de tener vivienda habitual en España. Esto daría para otro webinar y yo no estoy de acuerdo en que no tengan una vivienda habitual, porque al final son residentes fiscales españoles, pero está así configurado. Entonces, lo dicho, es un régimen muy interesante que en principio todos los trabajadores que se desplacen a España, que vivan principalmente de su trabajo y tengan salarios por encima de 60, 70, 80.000 euros, casi seguro les va a interesar, pero no entremos en este régimen sin revisar todas las circunstancias que rodean a la persona. Luego es verdad que puedes aplicar al régimen y solicitar la exclusión, pero bueno, no entremos si no tenemos por qué entrar. Hablando de la exclusión y de la renuncia, se puede renunciar año tras año. Cada año puedes revisar tu situación y decidir si te mantienes o no. Y también si dejas de cumplir los requisitos, se te excluye. El hecho de que te despida el empleador que te ha trasladado a España no te excluye automáticamente. Tienes, según Dirección General de Tributos, un breve espacio de tiempo para buscar otro empleador. Pero bueno, que no es que si te despidan quedas automáticamente excluido. Y bueno, revisando mis notas sobre esta ley, que siempre las tengo a mano, pues me gustaría decir que es importante tener en cuenta el plazo que hay para aplicar al régimen. Ojo, que son 6 meses desde el alta en Seguridad Social española o desde la fecha que tenga el documento de mantenimiento de la Seguridad Social de origen. Pasados estos 6 meses, no puedes aplicar al régimen. Y una vez que no has aplicado el régimen, tienes un problema, porque hemos dicho primero los requisitos, no ser residente fiscal español en los últimos 10 periodos impositivos. Por lo tanto, te tendrías que volver a ir de España, esperar 10 años y entonces volver a venir. Así que
cuidado con este plazo de los 6 meses. Y por último, la duración. Puedes estar en este régimen el año en el que adquieres la condición de residente fiscal y los 5 siguientes. En total, 6 años, ¿vale? Y ojo que he dicho el año en que adquieres la condición de residente fiscal. Por lo tanto, si vienes en la segunda mitad del año, por esa parte que le queda al año no serás residente fiscal español. Por lo tanto, tu primer año de cómputo será el siguiente al que has venido y los 5 siguientes. Y yo no sé, Carlos, Ana, si me he dejado algo de la ley Beckham que queráis completar, pero Yo por creo que mi lo has explicado parte... súper bien, la verdad. Y me parece bien que hayas recalcado en la importancia del plazo para la solicitud del régimen, porque tengo algún cliente que viene de otra asesoría y no hacen esta planificación fiscal previa, que es imprescindible cuando estamos hablando de impatriados que tienen rentas tan altas. Y es lo que tú dices, que lo puedes presentar después de los 6 meses. No te van a multar, porque el mayor castigo es no entrar en este régimen. De hecho, recientemente en tributo salió una consulta que preguntaban si esto era una opción o un derecho y decían que era una opción. ¿Y qué significa que sea una opción? Que si yo no ejerzo la opción dentro del plazo que me dan, Pierdes me el acabó. derecho. No, sí, lo pierdo. Claro. No puedo tributar en este régimen y tengo que ir al régimen general que conocemos todos. Y Entonces, es muy grave porque, importantísimo el claro, plazo, por favor. sí, por favor, el plazo. Es fundamental porque imaginemos que un residente fiscal ordinario de régimen general por encima de los 60.000 euros ya está tributando a unos marginales del 45-47% según la comunidad autónoma. Este año por encima de 300.000, incluso 2 puntos adicionales. Fijaros, a partir de 60, estamos diciendo que un impatriado hasta los 600.000 va al 24% plano. Entonces, pues puede haber diferencias de 20 puntos en el tipo efectivo. Entonces, bueno, esto multiplicado por 6 años, pues echad cuentas, ¿no? Pero es un importe muy relevante, muy relevante. Al final es atraer talento extranjero al que le puedes pagar mucho más teniendo un coste salarial menor, porque al final Hacienda, la parte que se lleva Hacienda es mucho más pequeña. Entonces, bueno, tengámoslo en cuenta, por favor. O con el mismo coste empresa, hacerle llegar al trabajador un sueldo mucho mayor. Claro, eso es. Claro. Venga, vamos por la siguiente pregunta. ¿Cómo me afecta la exención de empresa familiar en el impuesto del patrimonio? Venga, esta la voy a comentar yo, que en Valencia tenemos muchas empresas familiares. Bueno, a ver. Lo primero que voy a decir es que este tema se puede estirar mucho y yo creo que daría para hacer un webinar exclusivo sobre este tema. Yo lo que voy a intentar es que os quedéis con una visión general sobre la exención. Y bueno, lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Que si tenéis alguna duda, pues nos mandéis las preguntas y las estudiaremos detenidamente. A las empresas familiares les resulta de aplicación determinados incentivos fiscales, tanto en el impuesto de patrimonio como también en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. ¿Qué objetivo tiene esto? Pues bueno, pues facilitar la transmisión intergeneracional, ¿no? Entre las compañías y bueno, intentar que sobrevivan en el tiempo. Como he dicho, es un tema complejo, requiere un estudio previo para cada caso en concreto antes de aplicar estos incentivos fiscales, porque la casuística de cada empresa familiar pues es diferente, entonces hay que tener cuidado. Exención en el impuesto de patrimonio, pues está condicionada al cumplimiento de unos requisitos a la fecha de devengo del impuesto, es decir, a 31 de diciembre. ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, ¿qué es lo que dice la norma del impuesto de patrimonio? Bueno, pues que el patrimonio empresarial y profesional que esté afecto a la actividad económica, es decir, el que es necesario para desarrollar la actividad económica de la empresa, estará exento. Bien, ¿cuándo estará exento? Siempre y cuando la actividad
se ejerza de forma habitual, personal y directa por el contribuyente y cuando además constituya su principal fuente de renta. ¿Esta exención en qué se va a traducir? Bueno, pues que al final el valor de las participaciones va a quedar exento de tributar en el impuesto del patrimonio, no solo para el contribuyente, sino también para el cónyuge. Pero bien, vamos a ver, ¿qué es lo que entiende la administración tributaria como desarrollar una actividad económica? Es decir, la sociedad va a tener que disponer de medios personales y materiales suficientes para llevar a cabo dicha actividad. Y esto no se entiende cuando se constituye una sociedad para la mera tenencia de bienes. Recordemos a las sociedades patrimoniales. Segundo requisito, ¿cuándo va a constituir la principal fuente de renta del contribuyente? Pues se entiende que constituye la principal fuente de renta del contribuyente cuando más del 50% del importe de la base imponible del IRPF provenga de los rendimientos de estas actividades empresariales. No olvidemos que actualmente tenemos dos bases imponibles en el impuesto sobre la renta y según la Administración Tributaria habría que tener en cuenta tanto la base imponible general como la base imponible del ahorro. Quiero mencionar también que si se cumplen estos requisitos de exención en el impuesto de patrimonio, se puede aplicar otro incentivo fiscal en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es decir, se puede aplicar una reducción en la base imponible de este impuesto, que generalmente es del 95%, aunque en el caso de la Comunidad Valenciana alcanza el 99%. Es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas y, por tanto, hay que ver lo que se aplica en cada comunidad. ¿Requisitos para aplicar este incentivo fiscal en el impuesto sobre sucesiones y donaciones? Pues bien, que la participación del causante en el capital de esta sociedad alcance el 5% de forma individual o bien el 20% en el grupo familiar, es decir, conjunto su cónyuge, ascendientes, descendientes y demás. Y luego, repetimos el requisito que ya hemos dicho antes, que el transmitente o uno de los miembros del grupo familiar debe de ejercer funciones de dirección y percibir una remuneración. Y esta remuneración debe de ser su principal fuente de renta. Y repetimos que es tu principal fuente de renta cuando más del 50% de tu base imponible proviene de estos rendimientos. Estos son básicamente los requisitos que se deben de cumplir para la exención en el impuesto de patrimonio y para las bonificaciones en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. No sé si mis compañeros quieren decir algo más o añadir. La verdad que te felicito porque es una exención muy complicada de entender y son una retahíla de requisitos. Yo creo que lo has sintetizado muy bien. Entonces, yo por mí, chapo. Gracias, Carlos. No sé, Sí, es que creo que lo que has dicho, Ana, al principio, que lo que has dicho que esto merece casi un webinar separado, es que es así, ¿no? Porque ocurre muchas veces, pues como el 7P que he mencionado antes, que lees la norma y dices, qué fácil. Pero cuando vas a la aplicación y lees pues cómo la agencia interpreta de manera restrictiva estos beneficios, pues ya la visión te cambia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con lo que has dicho, vamos, más completo imposible. Por una de estas exenciones es que dicen que España tiene uno de los sistemas tributarios más complejos, ¿no? Porque son tantos requisitos y es tan difícil de aplicar que como no cuentes con un asesor que te ayude y realmente te permita ver cómo hacerlo, es muy fácil equivocarse en España. No lo ponen nada fácil. Sí, sí. A ver, vamos con otra pregunta. Nos dicen, llevo más de 183 días fuera de España. ¿Tengo que presentar la declaración de renta en España? Venga, esta me apunto yo, que ya he entrado
Ha entrado en calor. Has calentado. Bueno, a ver, lo más importante para contestar a esta pregunta y es tener claro cuándo uno pierde la condición de ser residente fiscal en España. Bien, todos sabemos, esta se la sabe todo el mundo, ¿no? Bueno, pues llevo fuera de España más de 183 días, ¿no? Entonces ya he perdido la condición de residente fiscal en España. Bueno, pues cuidado con esto, que hay dos más. Está una segunda que dice que no debe de radicar en España, en territorio de aplicación del impuesto, tu núcleo principal o la base de las actividades o intereses económicos tuyos como contribuyente. Es decir, mucho cuidado porque si llevas fuera de España más de 183 días, pero los ingresos que percibes vienen todos de una actividad económica que estás realizando en España, pues probablemente con toda seguridad vas a ser residente fiscal en España. Y una tercera y menos conocida si cabe es que no residan habitualmente en España tus hijos menores de edad y tu cónyuge. Así es que mucho cuidado con esto. Y yo me voy a atrever a decir una más que no está escrita en ningún sitio, pero que es bastante importante y es que tengamos un certificado de residencia fiscal en otro país. ¿Por qué? Pues porque nuestra querida administración tributaria dice que eres residente fiscal en España, salvo que demuestres lo contrario. Entonces es importante. Bueno, no sé si alguien ha podido leer una resolución vinculante de la Dirección General de Tributos del año 2020, donde en la misma se concluye que los días provocados, o sea, los días que pasaron durante el estado de alarma provocados por el COVID-19, pues computan para el cálculo de determinar la residencia fiscal en España. Y la verdad es que bueno, pues esto lo que pasó es que un matrimonio libanés que se vino de vacaciones en España no pudo volver a su país porque se decretó el estado de alarma y bueno, la pregunta era que si se tenían que tener en cuenta estos días transcurridos durante el estado de alarma para considerar la residencia fiscal aquí y la Dirección General de Tributos con un par les dice que sí. O sea que, bueno, Hacienda somos todos y en el 2020 el pobre matrimonio libanés que vino de vacaciones pues también. Bueno, teniendo claro lo que he explicado sobre la residencia, vamos a suponer que no somos residentes fiscales en España, ¿no? No somos residentes fiscales en España, lo que nos lleva a contestar a la pregunta de si tengo que presentar la declaración de renta y patrimonio. Bueno, pues no, si no eres residente fiscal en España, no vas a tener que presentar la declaración de renta y patrimonio, pero cuidado, porque hay otro impuesto que se llama el impuesto sobre la renta de no residentes y a lo mejor sí que tienes obligación de presentar este modelo, ¿no? Que es el 210. ¿Cuándo puedes estar obligado a presentar este modelo? Pues bien, cuando percibas cualquier tipo de renta que no haya estado sujeto a retención o a ingreso a cuenta en España. Dividendos, ganancias patrimoniales, intereses, rendimientos de actividades económicas, comunidades de bienes. Y, por ejemplo, algo bastante común, ¿no? El rendimiento por el alquiler de una vivienda. Pues no estaría sujeto a retención y entonces pues esto generaría la obligación de presentar un impuesto sobre la renta de no residentes. Y otro también muy típico es el de tener una segunda vivienda aquí en España, ¿no? Y tú tienes el inmueble a tu disposición, pues bien, pues tienes la obligación de presentar el impuesto sobre la renta de no residentes por una imputación inmobiliaria de renta derivada de esta segunda vivienda. Como decía un profesor mío de la universidad, que si tienes ingresos en España y no pagas impuestos, es que hay algo que estás haciendo mal. Entonces, perdonadme que insista, pero es muy importante estar bien asesorado, sobre todo, como ha dicho Carlos antes, con la complejidad de nuestro sistema tributario. No sé si queréis añadir algo.
Mi profesor era sabio, Para mí, ya sabéis los que me tenéis cerca y seguramente que habrá gente viendo el webinar que me habrá visto en algún otro, sobre el tema de residencia fiscal. Por favor, no confundamos la cotización a la seguridad social, la visa de extranjería, cuestiones migratorias, cuestiones de cotización, no lo confundamos con la residencia a efectos fiscales, que tienen sus propias reglas y a Hacienda no le importa si tu visa es no lucrativa, si tu visa es de estudiante, no le importa si estás cotizando en la seguridad social de otro país, le da todo exactamente igual porque la residencia fiscal se rige por la norma fiscal que tiene sus propias reglas. Que como bien ha dicho Ana, son el criterio de permanencia principalmente y luego el de los subsidiarios de intereses vitales y económicos que cuando estamos hablando de conflictos de residencia entre países con convenio, la cosa cambia un poco. Pero si estamos hablando de cuestiones de residencia con países con los que no tenemos convenio o no lo tenemos en vigor, y estoy hablando de países comunes, Perú, Bolivia, Dinamarca, que lo tenemos denunciado por el tema de las pensiones. En ese caso, como España te considere residente fiscal español, lo tienes muy complicado para escaparte de tributar en España. Por lo tanto, atención al artículo 9 de renta porque está envenenado ese artículo. Vale, vamos por otra pregunta. ¿Cómo puedo diferir el pago del IRPF? Vale, perfecta. Pues esta ya la hago yo, que además es rapidita. Aquellos contribuyentes que tengan, pues, hacer la declaración de la renta y el resultado sea ingresar, si hacen la declaración dentro del plazo voluntario, pueden elegir y fraccionar la cuota del IRPF que salga a pagar. Esto es una cosa que muchos no lo saben, otros sí, pero es importante tenerlo en cuenta, sobre todo si tenemos una cuota a ingresar que es muy elevada, ¿no? Como más tarde se pague Hacienda, mejor. Digamos que esta es la filosofía que todo asesor tiene que tener. Si optamos por el fraccionamiento del pago, el contribuyente en el momento de presentar la declaración de la renta pagaría el 60% de la cuota total resultante después de hacer los cálculos, la liquidación, y el 40% restante tendríamos para pagar hasta el 5 de noviembre, en este caso, si estamos presentando la renta del 2020, pues hasta el 5 de noviembre de 2021. ¿De acuerdo? Entonces, lo que comentaba, si es un resultado muy importante, siempre recomendamos este fraccionamiento. Si es a ingresar, pero son 20, 30 euros, digamos, ya cada uno tiene la vara de medir donde la tiene, ¿no? Pero si es un importe que ya no es muy significativo, entonces a lo mejor yo lo que haría es lo pago ya de golpe y así no me preocupo y que se me pase el segundo plazo. En cualquier caso, importante, si quiero optar por el fraccionamiento, tiene que ser dentro de plazo voluntario. Si tengo que hacer una complementaria porque me duermo, ahí Hacienda no me va a dejar. Tienes que pagarlo todo ya de golpe. Vale, tenemos otra. ¿Cuándo existe la obligación de presentar el impuesto sobre el patrimonio? Vale, perfecto. Pues os parece también la hago yo esta. Y ya como nos estamos pasando un poco de la hora, pues si hay alguna más, pues nos la pueden enviar por correo y ya las contestamos personalmente, si os parece bien. Respecto a esta última que nos acaba de llegar, lo primero que hay que decir es que el impuesto sobre el patrimonio es un impuesto cedido a las comunidades autónomas. ¿Qué significa esto? Que son estas que tienen competencia normativa para regular, no todo, pero sí algunos aspectos del propio impuesto. Uno de estos aspectos que se puede regular, que cada comunidad autónoma, digamos, tiene potestad tributaria para hacer los cambios que estime convenientes, sería el mínimo exento o las bonificaciones en cuota. ¿Qué es el mínimo exento? El mínimo exento sería esa parte del patrimonio que tiene el contribuyente que está exenta de tributación y cada comunidad autónoma tiene sus límites. Por ejemplo, en Cataluña el límite serían 500.000 euros. En Madrid coincidiría con el límite estatal de 700.000 euros. En Aragón, 400.000 y en Valencia, por poner un último ejemplo, serían 600.000.
La cosa es que si yo mi patrimonio, imaginemos que pues, resido en Cataluña y tengo un patrimonio neto, lo tengo que netear, lo que son cargas, gravámenes y otras deudas, inferior a este límite de 500.000 euros, ya está claro que no tendré que pagar porque no estoy por encima. Entonces, solo tendría que preocuparme en el caso de residir en Cataluña si tengo un patrimonio neto superior a este umbral de 500.000 euros. Y entonces esto, como veis, dependería de cada comunidad autónoma. Adicionalmente, tenemos las bonificaciones, que también pueden ser reguladas por las comunidades autónomas. Y estas bonificaciones se hacen en cuota, después de esta base multiplicarla por los tipos, como cualquier liquidación. A esa cuota yo le puedo restar una bonificación. En la mayoría de comunidades autónomas hay una bonificación bastante importante, pero la excepción la tendríamos en Madrid, que ahí la bonificación es total. Entonces, en Madrid, si tienes mucho patrimonio, a lo mejor te conviene irte a Madrid porque ahí la bonificación es del 100%. Es decir, un residente en Madrid, da igual el patrimonio que tengas, que no vas a pagar, porque está 100% bonificada. ¿De acuerdo? Entonces, importante a la hora de liquidar, igual que el IRPF, que hemos dicho que los residentes tienen que tributar por la renta mundial en el país de residencia, en territorio español, a efectos de impuestos sobre el patrimonio es más de lo mismo. No solamente tributo por lo que tengo en España, pues también por lo que tengo en otros países, pues unas acciones en Brasil, unas propiedades en Estados Unidos, unas concesiones en Alemania, ¿vale? Todos los elementos, estos bienes y derechos, los tengo que incluir y sería el patrimonio mundial lo que tendría en cuenta. Entonces, ¿cuándo estoy obligado realmente a presentar impuestos sobre el patrimonio? Pues tendríamos dos consecuencias que motivan la presentación del modelo 714, que es el modelo de impuesto patrimonio. La primera es que yo, haciendo los cálculos, estoy por encima del mínimo exento, aún si aplico la bonificación me sale una cuota y esta cuota es a pagar, es a ingresar. Si la cuota es a pagar y no es cero, evidentemente tengo obligación de presentar el impuesto sobre el patrimonio. Pero, por ejemplo, ya para terminar, tengo una clienta que residente en Madrid y ahí ya hemos dicho que la cuota nunca va a salir a pagar porque la bonificación es del 100%. Pero aún así le presenté el modelo del impuesto sobre el patrimonio. Y el motivo, esta segunda causa que te obliga a presentar, es que si yo tengo un patrimonio superior a 2 millones de euros, da igual el resultado, siempre tendré que presentar el modelo 714 o impuesto sobre el patrimonio. Entonces, claro, yo a ella ya le decía, el resultado te va a salir cero porque estás en Madrid, pero cuidado, que tenemos que presentarlo igual porque tienes mucho patrimonio, superas estos 2 millones de patrimonio. Entonces, estas serían, digamos, las dos causas. Tener que pagar, hago los cálculos y me sale una cuota a ingresar, pues tendré que rendir cuentas con Hacienda, o si tengo un patrimonio superior a 2 millones, independientemente del resultado de la liquidación. Bueno, como bien hemos dicho, para no pasarnos más de la hora, sí que habrán quedado un par de preguntas por contestar, pero las personas que las han hecho, por favor, si las podéis enviar en el formulario que ahora se os saldrá a la salida del webinar, estaremos luego encantados de contestarla. Además, recibiréis un email con el vídeo del webinar, por si queréis volver a echar un vistazo para volver a consultar las dudas. Y esto es todo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar. Gracias, buenos días. Gracias a todos por asistir. Hasta luego.